El día de hoy recordaremos y analizaremos 4 capítulos de las chicas superpoderosas para entenderlos de una manera que quizá cuando éramos niños no alcanzamos a ver. Así que antes que nada, buen provecho si estás disfrutando de tus ricos alimentos. Y si no, ve por tu botana favorita, ponte cómodo, porque hoy veremos 4 historias de las chicas superpoderosas que quizá no entendimos antes. Durante el recreo, mientras Bellota juega balón prisionero junto a Mitch, Burbuja está tranquilamente dibujando con sus tizas sobre el suelo del patio. La diversión no tarda en convertirse en un problema, cuando la pelota termina rodando sobre uno de los dibujos de Burbuja. Bellota no le da importancia y le recuerda que aquello es un patio de juegos, no una galería de arte. Burbuja intenta seguir dibujando, pero poco después Mitch es golpeado por la pelota y termina borrando otro de sus dibujos. Esto provoca una nueva discusión entre ambas. Mientras los demás niños observan entretenidos, Bombón interviene para intentar poner orden. Pero cada vez que Burbuja intenta explicar lo sucedido, Bellota la interrumpe y la pelea continúa. Finalmente, Bellota pierde la paciencia y pisa la caja de tizas de Burbuja, destruyéndola por completo. Por un instante, Burbuja intenta responder con un golpe, pero simplemente no puede hacerlo. Su naturaleza bondadosa se lo impide. En lugar de eso, rompe en llanto y sale volando lejos de la escuela. Buscando un lugar donde estar sola, llega a un misterioso bosque. Ahí encuentra una extraña caja de tizas. De repente, todo a su alrededor comienza a transformarse. Flores gigantes, hongos extraños y criaturas mágicas aparecen por todas partes, mientras la caja se llena sola de nuevos colores. Es entonces cuando una peculiar mariposa parlante aparece frente a ella. Lo que Burbuja no sabe es que en realidad se trata de él disfrazado. La mariposa le ofrece unas tizas especiales capaces de convertir cualquier dibujo en algo real. Fascinada por semejante poder, Burbuja comienza a dibujar todo tipo de cosas hermosas para alegrarse. Pero poco a poco la mariposa empieza a insistir en que exprese toda la rabia que siente hacia Bellota, recordando cómo destruyó sus dibujos y sus tizas. Burbuja finalmente deja salir su enojo y comienza a crear aterradoras criaturas monstruosas. Lo que ella no esperaba es que sus dibujos cobraran vida de verdad. Poco después llegan Bombón y Bellota para buscarla. Los monstruos atacan a los estudiantes y destruyen todo a su paso. Aunque Bombón y Bellota intentan detenerlos, descubren rápidamente que estas criaturas son mucho más fuertes de lo que parecen. Una tras otra, ambas terminan siendo derrotadas. Al darse cuenta de que no pueden vencer solas, recurren a Burbuja. Pero ella permanece paralizada por la culpa, al comprender que todo aquello ocurrió por ella. Cuando Bellota menciona accidentalmente la palabra borrar, Burbuja tiene una idea. Utilizando borradores, las chicas derrotan a los monstruos. O al menos eso parece. Para sorpresa de todos, las criaturas vuelven a aparecer una vez más. Entonces la mariposa revela su verdadera identidad. Se trata de él, quien confiesa orgullosamente que manipuló a Burbuja para convertir su enojo en destrucción. Pero lo que él no entiende es que Burbuja no es como pensaba. En lugar de seguir alimentando la rabia, Burbuja utiliza las mismas tizas para transformar a los monstruos en figuras felices y amistosas. Él intenta detenerla, furioso porque su plan se está arruinando, pero Burbuja le responde que sí está expresando sus sentimientos, solo que de una forma positiva. Finalmente toma una última tiza y dibuja a él convertido en una simple mariposa. Humillado y derrotado una vez más, el villano no tiene más opción que escapar. Sin la influencia de él, todos los monstruos vuelven a ser simples dibujos y el peligro desaparece por completo. Las chicas celebran la victoria y Bellota intenta disculparse torpemente por haber destruido las tizas de Burbuja. Burbuja comprende lo que intenta decirle y la perdona de inmediato. El episodio termina con las 3 hermanas reconciliadas, mientras corazones dibujados caen suavemente sobre ellas, recordándonos que incluso los conflictos más fuertes pueden resolverse cuando dejamos de alimentar el enojo y aprendemos a expresarlo de una manera sana. Si analizamos la perspectiva de Bellota, en realidad ella no estaba completamente equivocada. Bellota simplemente estaba jugando al balón prisionero con Mitch en un patio de recreo, un lugar donde es normal correr, lanzar pelotas y hacer actividades físicas. Desde ese punto de vista, Burbuja decidió dibujar en un lugar donde era evidente que podía recibir un pelotazo o que alguien podría pasar sobre sus dibujos accidentalmente. Por eso Bellota tiene razón en algo. Si eliges realizar una actividad delicada en medio de un espacio diseñado para juegos, existe el riesgo de que algo salga mal. El problema nunca fue que Burbuja estuviera dibujando, sino el lugar donde decidió hacerlo. Sin embargo, aquí aparece el verdadero error de Bellota. En lugar de explicar su punto o buscar una solución, desde el primer momento adopta una actitud hostil. Para ella, como el patio está pensado para jugar, automáticamente considera que Burbuja estorba. No intenta comprender ni llegar a un acuerdo. Simplemente invalida lo que está haciendo.
Bellota pasa de defender su espacio a destruir las tizas de Burbuja, y es precisamente ahí donde deja de ser un simple desacuerdo para convertirse en una falta de respeto. Porque una cosa es decir, creo que aquí no es el mejor lugar para dibujar, y otra muy distinta es atacar aquello que la otra persona disfruta. Por eso el episodio no nos muestra una Bellota completamente equivocada, sino a alguien que tenía un argumento válido, pero que eligió expresarlo de la peor manera posible. Si hubiera hablado con calma desde el principio, probablemente todo el conflicto jamás habría ocurrido. Ahora, si analizamos la perspectiva de Burbuja, tampoco podemos decir que fue completamente inocente. Aunque suele ser la más dulce y sensible de las tres hermanas, ella también comete algunos errores que terminan alimentando el conflicto. El primero es bastante evidente. Burbuja decidió dibujar en medio de un patio de recreo, y además ocupando una gran parte del espacio. Sus dibujos eran enormes y estaban justo donde los demás niños corrían, jugaban y lanzaban pelotas. Tarde o temprano alguien podría pasar accidentalmente sobre ellos y arruinarlos. Y lo importante es que no necesariamente tenía que ser Bellota. Pudo haber sido cualquier otro niño sin intención de hacerlo. Pero su segundo error es todavía más importante. Cuando Bellota comienza a comportarse de manera agresiva, Burbuja responde entrando poco a poco en la misma dinámica. Es cierto que Bellota inicia el conflicto, pero Burbuja tampoco logra separarse emocionalmente de él. La discusión escala porque ambas empiezan a reaccionar a las provocaciones de la otra. La mejor prueba de esto ocurre cuando Burbuja intenta golpear a Bellota. Su naturaleza bondadosa le impide hacerlo, pero el simple hecho de intentarlo nos demuestra algo importante. Sí estaba furiosa, no actuó físicamente, pero la rabia ya estaba ahí, y es justamente esa rabia la que él aprovecha durante todo el episodio, porque el villano no crea sentimientos nuevos dentro de Burbuja. Él no la vuelve mala ni la obliga a odiar a Bellota. Lo único que hace es encontrar un enojo que ya existía y darle una forma para manifestarse. Por eso los monstruos nacen de sus dibujos, son una representación de toda la frustración que había estado guardando desde el inicio. La solución final del episodio es interesante porque rompe con la lógica de las chicas superpoderosas. Durante toda la serie estamos acostumbrados a que los problemas se resuelvan a golpes. Si aparece un monstruo, Bombón, Burbuja y Bellota lo derrotan usando sus poderes. Sin embargo, aquí ocurre algo diferente. Los monstruos creados por Burbuja son inmunes a la fuerza. No importa cuántas veces las chicas los golpeen o intenten destruirlos, siempre vuelven a aparecer. Y eso tiene sentido cuando entendemos lo que realmente representan esas figuras. Los monstruos no son el problema principal. El verdadero problema es el enojo que les dio origen. Por eso la solución no consiste en destruirlos, sino en transformar aquello que los creó. Cuando Burbuja empieza a dibujar sonrisas y convierte a las criaturas agresivas en seres amigables, está haciendo algo mucho más importante que ganar una pelea. Está cambiando la emoción que alimentaba el conflicto. La metáfora es bastante clara. Muchas veces intentamos resolver los problemas atacando las consecuencias en lugar de atender la causa. Discutimos más fuerte, respondemos con más enojo, o buscamos imponernos sobre los demás pensando que así desaparecerá el conflicto. Pero al igual que los monstruos del episodio, esos problemas suelen regresar una y otra vez porque la emoción que los alimenta sigue existiendo. Por eso los golpes no funcionan en esta historia. La violencia puede derribar a los monstruos por un momento, pero no puede eliminar el resentimiento que los creó. Lo único capaz de hacerlo cambiar es la manera en la que se procesa el enojo. Y eso es precisamente lo que Burbuja hace. Ella no niega que está molesta ni finge que nunca se enfadó con Bellota. Lo que hace es tomar ese sentimiento y transformarlo en algo menos destructivo. Al final, el episodio parece decirnos que algunos conflictos no se resuelven ganando una pelea. Se resuelve cuando dejamos de alimentar el enojo que les dio vida. Bombón, Burbuja y Bellota enfrentan un extraño acertijo contra reloj. Apenas tienen 2 minutos para resolverlo, y tras analizar las pistas, logran evitar un accidente que involucraba un autobús escolar. Justo cuando creen que todo ha terminado, aparece él. El villano las felicita por haber superado la primera prueba, pero le revela que solo era el comienzo. Todavía quedan muchos más desafíos por delante. La siguiente prueba consiste en evitar que toda Saltadilla termine llorando. Tras investigar rápidamente el problema, descubren que una enorme nube amenaza con provocar una tormenta sobre la ciudad. Actuando a tiempo, logran resolver el acertijo antes de que se cumpla el límite establecido. Sin darles un segundo para descansar, él les plantea otro desafío. Deben llegar a la intersección de las calles Chang y Ching en menos de 3 minutos. Sin embargo, está prohibido usar sus poderes para volar. Cada una toma una ruta distinta. Bombón consigue que un camión la acerque. Bellota utiliza el metro. Y Burbuja combina varios transportes, incluyendo un autobús y hasta un pequeño pony. Después de una carrera frenética, consiguen llegar a tiempo. No obstante, el teléfono vuelve a sonar. Esta vez, el acertijo
acertijo involucra dos trenes que avanzan desde diferentes lugares. Mientras intentan resolver complejos cálculos matemáticos, las chicas comprenden que la respuesta no está en determinar cuándo chocarán los trenes, sino dónde ocurrirá el accidente. Al descubrir el punto exacto, vuelan hacia ahí y evitan la colisión en el último instante. Las pruebas continúan una tras otra, y situaciones aparentemente imposibles aparecen constantemente mientras él observa divertido cómo las chicas intentan mantenerse al día. Más adelante, una de las pruebas más extrañas pone a Bombón frente a dos versiones idénticas de la señorita Kim. Ambas afirman ser la verdadera maestra, pero una solo dice la verdad, mientras que la otra únicamente puede mentir. Usando la lógica, Bombón encuentra la respuesta correcta y logra identificar a la auténtica señorita Kim, aunque técnicamente se tarda algunos segundos más de lo permitido. Nadie parece darse cuenta del detalle. Cuando parece que las pruebas no pueden ponerse más difíciles, él decide someterlas a un examen escolar. Según las reglas, entre las tres deben sumar al menos 100 puntos para aprobar. Cuando termine el tiempo, él revisa los resultados. Bellota obtiene 25 puntos, Bombón apenas consigue 10. Ambas quedan sorprendidas, especialmente porque siempre habían considerado a Bombón la más inteligente. Pero la verdadera sorpresa llega con Burbuja. Al revisar su examen aparece una puntuación absurda e imposible, 1075 puntos. Durante un segundo nadie sabe qué decir, ni Bombón ni Bellota, ni siquiera él puede creer lo que está viendo. Después llega una prueba completamente diferente. Las chicas deben derrotar a un monstruo gigantesco sin utilizar ninguno de sus poderes. Tras varios intentos ridículos que incluyen frutas, armas y toda clase de ideas descabelladas, terminan improvisando una estrategia. Mientras Burbuja y Bellota distraen a la criatura, Bombón consigue hacer que pierda el equilibrio. Un simple resbalón con una cáscara de plátano provoca la caída del monstruo, que termina siendo transportado lejos del lugar, dando por superada la prueba. Finalmente llega el último desafío. Él les pregunta dónde existe un lugar que esté hirviendo y congelándose al mismo tiempo. Las chicas intentan descifrar el significado del enigma, mientras el reloj corre en su contra. Incluso el alcalde aparece para ayudarlas, indicándoles las coordenadas correctas dentro de Saltadilla. Sin embargo, cuando llegan al lugar señalado, descubren que se encuentran en el edificio equivocado. Su verdadero destino estaba justo al otro lado de la calle. Por apenas unos segundos fallan la última prueba. Él sonríe satisfecho y declaran que el profesor Otoño deberá pagar las consecuencias. Las chicas se preparan para lo peor. Después de todo el esfuerzo realizado, están convencidas de que algo terrible está por ocurrir. Pero entonces llega la revelación más absurda de todo el episodio. Resulta que él y el profesor habían hecho una simple apuesta. Si las chicas resolvían todos los acertijos a tiempo, el profesor obtendría un desayuno gratis en un restaurante. Y como fallaron la última prueba, tendrán que pagar la cuenta completa. El profesor se enfurece por haber pasado todo el día preocupado por una apuesta tan ridícula y decide marcharse a otro restaurante, mientras él intenta desesperadamente de convencerlo de que siga siendo cliente del lugar. Las chicas observan la escena completamente confundidas y sinceramente cualquiera que vea este episodio termina tan desconcertado como ellas. Aunque este capítulo es uno de los más absurdos de toda la serie y claramente no fue hecho para tomarlo en serio, hay un detalle que me parece interesante, cuando descubrimos que todo comenzó por una simple apuesta entre él y el profesor Otoño. Si lo pensamos por un momento, la apuesta resulta bastante irresponsable. Durante todo el episodio vemos trenes a punto de chocar, monstruos causando destrozos y situaciones donde muchas personas podrían haber salido heridas. Y todo eso porque el profesor quería participar en un juego cuyo premio era un desayuno gratis. Obviamente estamos hablando de una caricatura y la intención es hacernos reír, pero aún así resulta curioso que alguien tan inteligente como el profesor estuviera dispuesto a arriesgar tanto por algo tan insignificante. Sin embargo, creo que el punto más interesante no es el desayuno. Lo verdaderamente importante es la enorme confianza que el profesor deposita en Bombón, Burbuja y Bellota. Desde el principio acepta todos los desafíos porque está convencido de que las niñas siempre encontrarán una solución. En ningún momento parece preocupado por la posibilidad de que algo salga mal. Para él, las chicas superpoderosas son tan capaces que simplemente da por hecho que resolverán cualquier problema que aparezca. Y es aquí donde aparece algo que muchas veces confundimos con confianza. Y me refiero a las expectativas irreales, porque confiar en alguien es reconocer sus capacidades, pero esperar que nunca falle es algo completamente diferente. Las chicas son increíbles, han salvado Saltadilla incontables veces, derrotado monstruos gigantes, detenido invasiones y resuelto problemas que ningún adulto podría solucionar, pero a pesar de todo eso, siguen siendo imperfectas. Bombón puede equivocarse, Bellota puede actuar impulsivamente, Burbuja puede dejarse llevar por sus emociones, y eso no necesariamente las hace peores heroínas. El problema es que el profesor parece olvidar ese detalle. Su confianza es tan grande que deja de contemplar la posibilidad del error, y cuando hacemos eso con
con cualquier persona, terminamos colocándola en una posición imposible, porque tarde o temprano todos fallan. De hecho, el propio episodio termina demostrando ese punto. Después de superar desafíos imposibles, resolver acertijos absurdos y salvar a la ciudad una y otra vez, las chicas fracasan en algo sorprendentemente simple. Llegan al edificio equivocado. No fallaron por falta de inteligencia, no fallaron por falta de esfuerzo, simplemente cometieron un error. Y eso es precisamente lo que vuelve tan buena la escena final, cuando descubren que toda esa presión, todo ese estrés y todos esos riesgos existieron por una apuesta relacionada con comida gratis. Las expresiones de Bombón, Burbuja y Bellota son perfectas. Por primera vez parecen preguntarse algo que el profesor nunca consideró. ¿Y si hubiéramos fallado antes? Porque esta vez el error ocurrió en el último desafío y no tuvo consecuencias graves. Pero si el fallo hubiera sucedido durante el reto de los trenes o cualquiera de las emergencias anteriores, la historia habría sido muy diferente. Quizá por eso la mejor enseñanza que nos deja este episodio es que admirar a alguien no significa verlo como alguien perfecto. Las personas más talentosas, responsables o capaces siguen siendo eso, personas. Confiar en ellas es sano, pero esperar que jamás fallen solo crea expectativas imposibles de cumplir. Y al final, incluso las heroínas más poderosas del mundo siguen siendo unas niñas que, como cualquiera, pueden equivocarse. Bombón, Burbuja y Bellota frustran un robo al banco como cualquier otro día. Sin embargo, esta vez sus heroicas acciones llaman la atención de Bernie Bernstein, un supuesto director de Hollywood que llega a Saltadilla con una propuesta increíble: hacer una película basada en las chicas superpoderosas. Durante una elegante reunión, Bernie presenta su idea ante el profesor Utonio y las propias chicas. Según él, la película mostrará sus aventuras al mundo entero. Aunque el profesor se muestra algo desconfiado, termina aceptando para que las niñas puedan vivir la experiencia. Pronto, Bombón, Burbuja y Bellota quedan fascinadas con todo lo que rodea a la producción. Luces, cámaras, actores, lujos y la posibilidad de convertirse en estrellas de cine hacen que las chicas comiencen a imaginar una vida llena de fama y reconocimiento. Mientras tanto, Bernie convence al alcalde de permitir que la película se grabe en lugares importantes de Saltadilla. Bancos, oficinas e incluso la estación de policía son reemplazados por actores y escenarios falsos. La ciudad entera parece emocionada con el proyecto. Pero hay algo que no termina de convencer al profesor Utonio. Investigando por su cuenta, descubre algo inquietante. Bernie Bernstein ya había estado involucrado en fraudes similares en el pasado. Alarmado, intenta advertirles a todos, pero nadie parece tomarlo en serio. Cuando busca ayuda en la policía, descubre que incluso los agentes son actores contratados para la supuesta película. Desesperado, el profesor intenta llegar hasta sus hijas antes de que sea demasiado tarde. Justo entonces comienza la grabación de la escena principal, donde el alcalde interpreta el papel de un rehén. Sin embargo, a medida que avanza la filmación, las inconsistencias empiezan a acumularse. El guión no tiene sentido, la producción parece improvisada y las explicaciones de Bernie resultan cada vez más sospechosas. Finalmente, la verdad sale a la luz. No existe ninguna película, no hay guión, no hay grabaciones y nunca hubo intención de estrenar nada. Todo era parte de una enorme estafa para quedarse con el dinero de Saltadilla, mientras utilizaba la fama de las chicas superpoderosas para engañar a toda la ciudad. Al verse descubierto, Bernie abandona cualquier apariencia amable y toma al alcalde como rehén utilizando un arma real. Lo que sigue es una persecución a toda velocidad en la que Bombón, Burbuja, Bellota y el profesor intentan detenerlo antes de que escape. La huida termina cuando Bernie pierde el control de su vehículo y se estrella. Aún así, intenta mantener la situación bajo control hasta que el alcalde, creyendo que todo sigue siendo parte de la película, interrumpe la escena porque considera que la actuación del villano no es lo suficientemente convincente. Aprovechando la confusión, el profesor Utonio finalmente enfrenta al estafador y lo derriba de un golpe. Después de todo lo ocurrido, las chicas se sienten culpables por no haber escuchado antes las advertencias de su padre y le ofrecen una sincera disculpa. Al final, el profesor bromea diciendo que toda esa aventura podría convertirse en una película mucho mejor que la que Bernie intentaba hacer. Y una vez más, todo está bajo control, pero no gracias a las chicas superpoderosas, sino al profesor Utonio. Lo primero que me llama la atención de este episodio es la reacción de Bombón, Burbuja y Bellota ante la propuesta de Hollywood. Si lo pensamos fríamente, ellas ya tienen prácticamente todo lo que muchas personas sueñan conseguir. Eran las heroínas de Saltadilla, toda la ciudad las admiraba, eran reconocidas por cada persona y constantemente recibían el cariño y agradecimiento de la gente. Por eso podría parecer extraño que se emocionaran tanto
tanto con la posibilidad de volverse estrellas de cine. Sin embargo, creo que ahí el episodio nos recuerda algo simple. Por encima de todo, siguen siendo niñas. Para un adulto quizá no tiene sentido cambiar el reconocimiento de salvar una ciudad por aparecer en una película, pero para una niña la idea de las cámaras, la fama, el glamour, los autógrafos y la posibilidad de convertirse en una estrella de Hollywood puede sonar como algo completamente diferente y emocionante. Y la verdad es que tampoco hay nada de malo en eso. Soñar con una vida distinta, imaginar nuevas posibilidades o sentirse atraído por algo que parece más emocionante es algo bastante normal. El problema no fue que las chicas quisieran probar algo nuevo, sino que terminaron dejándose llevar tanto por la ilusión que dejaron de cuestionar lo que ocurría a su alrededor. Otro detalle interesante es la actitud de Saltadilla entera. Prácticamente toda la ciudad acepta las palabras de Bernie Bernstein sin hacer demasiadas preguntas, incluso cuando empieza a pedir permisos absurdos y cambios importantes para la supuesta película. Casi nadie parece sospechar de él, y el mejor ejemplo de esto es el alcalde. Como suele ocurrir normalmente en la serie, el alcalde se deja llevar por el entusiasmo del momento y acepta decisiones enormes sin ponerse a pensar en las consecuencias. Su comportamiento es tan exagerado que termina convirtiéndose en una representación de lo fácil que puede ser convencer a las personas cuando les prometen algo emocionante. Pero mientras todos se deslumbran por la fama y el espectáculo, hay alguien que nunca baja la guardia, el profesor Utonio. Y creo que esta es la parte más bonita del episodio, porque cualquiera podría pensar que las chicas superpoderosas no necesitan protección. Después de todo, son probablemente los seres más fuertes del planeta. Son capaces de derrotar monstruos gigantes, salvar ciudades enteras y enfrentarse a villanos que ningún adulto podría detener. Sin embargo, el profesor nunca las ve de esa manera. Antes que celebridades o heroínas, él las ve como sus hijas. Por eso, es el único que sigue preocupado cuando todos los demás están tranquilos. No importa cuántos poderes tengan ni cuántas veces hayan salvado el mundo. Para él sigue siendo 3 niñas que podrían ser engañadas, manipuladas o lastimadas. Y al final, resulta que tenía razón. Mientras la ciudad admiraba a Bernie Bernstein, el profesor fue el único que vio el peligro desde el principio. No porque desconfiara de las capacidades de las chicas, sino porque el cariño de un padre muchas veces lo lleva a preocuparse incluso cuando todos los demás creen que no existe ningún riesgo. El Día de las Profesiones, una actividad en la que los padres y distintos trabajadores de la ciudad visitan las aulas para explicar a qué se dedican. Después de escuchar a varios invitados, llega el turno del profesor Utonio. Ante la curiosidad de todos los alumnos, el profesor revela algo sorprendente. Cuando era niño, en realidad no tenía ningún interés por la ciencia. Sin embargo, por alguna razón que todavía no explica, terminó dedicando toda su vida a ella. Para demostrar sus conocimientos, presenta su invento más reciente, un portal del tiempo. Para asombro de toda la clase, utiliza la máquina para traer un sombrero del siglo XVI y después unas llaves que había perdido apenas el día anterior. Los niños quedan maravillados, pero alguien más también observa la demostración desde una ventana. Se trata de Mojojojo. Al comprender el potencial del invento, Mojo idea un plan brillante. Si consigue viajar al pasado y evitar que el profesor se convierta en científico, entonces jamás creará a las chicas superpoderosas y por fin podrá librarse de ellas para siempre. Sin perder tiempo, Mojo entra al portal y desaparece rumbo al pasado. Mientras esperan a que el portal vuelva a estar disponible, el profesor les explica a Bombón, Burbuja y Bellota cómo funciona el viaje temporal. También les advierte que cualquier cambio importante en el pasado podría alterar completamente el presente, por lo que deberán actuar con mucho cuidado. Cuando el portal queda libre, las chicas deciden seguir a Mojo. Al llegar al pasado descubren una versión muy diferente del profesor Utonio. Lejos de ser el hombre amable e inteligente que conocen, de niño era un auténtico revoltoso. Le encantaban las bromas, ignoraba las instrucciones de sus maestros y parecía mucho más interesado en causar problemas que en aprender ciencia. Durante una actividad escolar en la que los alumnos construyen volcanes, el joven Utonio exagera el experimento hasta provocar una enorme explosión que llena el salón de humo. Aprovechando el caos, Mojo aparece y se lleva al niño antes de que alguien pueda detenerlo. Cuando las chicas llegan a la escuela y preguntan qué ocurrió, descubren que Mojo ha huido con el pequeño Utonio hacia un volcán cercano. Ahí, el villano intenta convencerlo de abandonar la ciencia para siempre. Su plan consiste en borrar el futuro, cambiando el rumbo de la vida del profesor. Sin embargo, el joven Utonio resulta ser tan terco y problemático que ni siquiera Mojo logra soportarlo. Cansado de discutir, el simio decide deshacerse de él de una vez por todas. De un golpe lo deja inconsciente y lo arroja directamente hacia el interior del volcán. Por suerte, Bombón, Burbuja y Bellota llegan justo a tiempo para rescatarlo antes de que caiga. Sin saberlo, no solo están salvando la vida del profesor, también están salvando su propia existencia y la de todo lo que conocen.
Mientras recupera brevemente la conciencia, el pequeño Utonio alcanza a ver a las tres niñas flotando frente a él. Desde su perspectiva, parecen auténticos ángeles que han descendido del cielo para salvarlo. Con el profesor a salvo, las chicas se enfrentan a Mojojojo y lo derrotan como de costumbre. Después lo llevan de regreso al presente junto con ellas. Sin embargo, al regresar ocurre algo inesperado. El profesor finalmente revela el acontecimiento que cambió su vida para siempre. Explica que cuando era niño fue rescatado por tres misteriosas niñas con poderes increíbles. Durante años intentó descubrir quiénes eran y cómo podían existir. Esa obsesión fue precisamente lo que lo llevó a estudiar ciencia. Su deseo de encontrar respuestas terminó inspirándolo a convertirse en científico y eventualmente a crear a las niñas perfectas. Entonces comprende la verdad. Las tres pequeñas heroínas que lo salvaron aquel día fueron Bombón, Burbuja y Bellota, viajando desde el futuro. De esta forma se revela que las chicas superpoderosas fueron, indirectamente, la razón por la que el profesor decidió convertirse en científico y crear a las propias chicas superpoderosas. El episodio termina con todos asimilando esta increíble paradoja temporal, mientras Mojojojo, muy a su pesar, acaba formando parte de la historia que permitió la existencia de las heroínas que tanto desea derrotar. De los 4 episodios, creo que este es el que más puede resonar con nosotros cuando lo vemos de adultos. Cuando éramos niños solo veíamos una aventura de viajes en el tiempo, pero ahora es difícil no fijarse en el pequeño profesor Utonio. Muchos de nosotros teníamos una edad parecida cuando veíamos esta serie por primera vez, y al igual que él, probablemente éramos muy distintos a como somos hoy. Quizá más inmaduros, más impulsivos, o simplemente teníamos sueños completamente diferentes. Por eso resulta tan interesante ver cómo aquel niño problemático se transforma en aquel hombre inteligente y bondadoso que conocemos. También me parece fascinante el plan de Mojojojo. Apenas descubre la existencia de la máquina del tiempo, idea una forma de eliminar a las chicas superpoderosas atacando el origen mismo de su existencia. Sin embargo, parece ignorar un detalle enorme. Si el profesor nunca se convierte en científico, las chicas jamás existirían, pero tampoco existiría el Mojojojo que conocemos. Lo más irónico es cómo termina todo. Mojojojo viaja al pasado para impedir la creación de las chicas superpoderosas y termina provocándola. En otras palabras, aunque le duele admitirlo, Mojojojo forma parte de la creación de las chicas superpoderosas. Y siguiendo esa misma lógica, también podríamos decir que el profesor forma parte de la creación del propio Mojojojo. Al final, héroe y villano están más conectados de lo que cualquiera de los dos estaría dispuesto a aceptar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. De corazón les agradezco todo el apoyo que le vienen dando al canal. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo, activando la campanita para no perderte los futuros videos. También puedes dejar un like y tu comentario, que eso ayuda a que YouTube le enseñe este video a más personas. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Limber Sánchez y nos vemos hasta la próxima.